Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en Empoderando Vidas con PNL y pon tu mente a tu favor. Aquí en Proyecto Radio MX. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarme aquí a su programa Empoderando Vidas con PNL. Les habla Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Y para mí es un gusto, como siempre, estar aquí acompañándoles y dando contenido de valor que sea para el beneficio de todos. Y bien, vamos a continuar con la segunda parte de cómo las emociones influyen o cómo, cómo las emociones influyen en la enfermedad y cómo la enfermedad es un mecanismo hacia la sanación. Estábamos hablando en el programa anterior precisamente de que las emociones son las que originan todas las enfermedades. Esa emoción se queda contenida, se fermenta y se transforma en enfermedad. Bajo el principio básico de la física de que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, entonces esa emoción se transforma en enfermedad. Así funciona el mecanismo y tenemos modos de identificar antes de llegar a esa enfermedad que te va a postrar en cama, a esa enfermedad gruesa que te tumba, a esa enfermedad que ya no te permite continuar, avanzar o que te limita en muchos casos. ¿Cuáles son esos mecanismos con los cuales podemos identificar que estamos en situaciones de emociones atrapadas, de emociones que estamos conteniendo, de emociones que no expresamos? Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo expresa lo que la mente calla. Recuerda esa frase, también la comentamos en el programa anterior. Entonces tenemos que enfocarnos y ese mecanismo es el síntoma. El síntoma es el que me va a indicar, el que te va a dar ese índice, ese indicativo de, hey, ese pequeño jalón de orejas, está pasando algo en tu vida, tienes que hacer cambios, estás conteniendo demasiada emoción y si no haces ese cambio, entonces se va a pasar como una olla express, se acumula la presión hasta que explota, ¿sí? Muchas veces, como ya comentábamos también, la hipertensión es parte de... ¿sí? Es ese acúmulo de presión, la hipertensión arterial, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos erróneamente? Simplemente tapamos ese foco rojo. De hecho, te ponía la metáfora del foquito rojo del check engine de los coches. Tú tienes la opción de o apagar el fusible o tapar el tablero, si lo quieres poner así de esa forma, o prestar atención realmente y ver qué le está pasando a ese vehículo, ¿sí? A lo mejor se está calentando porque no está pasando el flujo de agua o porque los ventiladores no se están encendiendo adecuadamente, etcétera. Pueden ser un montón de cosas, ¿no? A nivel mecánico y por eso se activa el foco rojo. Sin embargo, si tú no prestas atención a ese foco rojo, ¿sí? Se te puede calentar el coche y se puede desvielar, se truena el motor, ¿ok? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Tú puedes apagar momentáneamente ese foco, apagar ese síntoma, ¿sí? Con, pues, precisamente los medicamentos se llaman asintomáticos, ¿no? Te da el dolor de cabeza y matas el síntoma. Te da el dolor o el reflujo, el malestar estomacal y te tomas la pastilla para ello, ¿sí? Simplemente son asintomáticos momentáneos, pero no estás prestando atención a la emoción que lo está desencadenando, ¿sí? Te decía también que emoción significa energía en movimiento, porque viene del vocablo inglés emotion, energía en movimiento. Y entonces esa energía, te digo, se queda atrapada porque no la expresas, porque no la comunicas, porque la callas, porque la silencias y entonces, y matas los síntomas, vas mates síntomas, todas esas señales. El inconsciente, que es el jefe, recuérdalo, el 95%, la forma de comunicarse es a través de esos jalones de orejas por medio de los síntomas, ¿sí? Para que prestemos atención a todas esas cuestiones a las cuales requerimos
modificar, cambiar en nuestras vidas. Y te voy a compartir cómo se da en el día a día la dinámica. Estamos inmersos en situaciones en las cuales nuestra vida es así, es deprisa, es deprisa, es deprisa, ¿sí? Levantas, tienes que correr rápido, arreglarte, tienes que salir corriendo ahí mal peinado, mal vestido, etcétera, a veces ni desayunas, llevas a los niños corriendo también a la escuela, no les alcanza a poner lunch, les das dinero nada más, cuando se podía ir de manera presencial, ¿no? Y andamos corriendo, llegas a la oficina corriendo, hay problemas con el jefe, etcétera, 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 ¿sí? Pero tú estás programando todo eso, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Bien, te hablaba también que el cerebro emite o produce químicos, neurotransmisores se llaman, a través de la glándula maestra, la hipófisis, y tenemos químicos para todo. Una definición de lo que es un neurotransmisor, aquí la tengo, son químicos que produce el cerebro, ¿sí? Cuando se tienen emociones o experiencias, escucha bien esto, negativas o positivas, como el dolor, la ira, la tristeza, risa y alegría, se liberan esos químicos, ¿ok? Entonces, ante todo tipo de emoción, positiva o negativa, nuestro cerebro produce químicos. Escucha bien esta palabra, químico. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro organismo? Estamos acostumbrando a nuestro organismo a recibir químicos de tal suerte que si eres una persona que constantemente se enoja de todo, como ejemplo, una persona explosiva, constantemente estás mandando, el neurotransmisor se llama, aquí lo anoté, cortisol, que es el neurotransmisor del estrés. Estás produciendo cortisol, 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 estás estresando constantemente y tú crees que, ay, simplemente soy una persona enojona, soy muy enojón, soy muy explosivo, pero estás dopando, es un químico que en exceso finalmente hace eso, dopa, acostumbra a tu organismo a ese químico constante de enojo, de coraje, de rabietas, ¿sí? Pero que a la larga, precisamente, déjame decirte que el cortisol, por ejemplo, deprime el sistema inmune, ¿sí? Genera hipertensión, genera osteoporosis, genera, híjole, en dosis constantes y sonantes. Entonces tú de momento y lo tomas a risa y dices, o justificas, no a risa, más bien justificas tu emoción de ser enojón, ¿sí? O de ser explosivo con eso. Ah, es que yo soy una persona muy enojona, soy muy explosivo. Y lo justificas. Pero lo que no sabes es que estás generando ese químico constantemente y después se empieza ese químico a alojar en diferentes órganos, se acumula, se acumula, se acumula y vienen todos esos problemas que ya mencionamos. Osteoporosis, problemas cardíacos, problemas de presión arterial, etcétera, etcétera. Y entonces así es como se van amolando todos los órganos, ¿sí? ¿Por qué? Porque constantemente estás dopando a tu organismo. Por ejemplo, las personas que sufren depresión, ¿sí? Las personas que están siempre deprimidas en una constante de tristeza que por no controlarla adecuadamente se transforma en depresión y entonces ahí el psiquiatra interviene dándote un químico para compensar ese desequilibrio que tienes porque estás nada más liberando el químico de la tristeza, de la depresión, igual cortisol, 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 que te deprime, te deprime, te deprime, te estresa y deprime todo tu sistema, ¿sí? Pero te da la contraparte, te da la serotonina en químico y tu organismo, tu mente, tu glándula maestra hipófisis ya no produce ese neuropéptido, neurotransmisor de serotonina, que es el químico de la alegría y de la felicidad, para contrarrestar el del cortisol y equilibrarlo. Y entonces, ahí, por ejemplo, entre una depresión, dejas de producir dos químicos como tal, porque produces en exceso el cortisol que te está molando, ¿sí? Y disminuyes, mandas la señal inconsciente de que dejes de producir la serotonina, el químico de la felicidad, y entonces caes en ese estado de depresión. Así es como funcionan los químicos, los neurotransmisores. Por eso es muy importante que la emoción la vivas, sí, la expreses, sí, le permitas fluir, sí, pero no la contengas jamás. Evita contener, por favor, esa emoción, porque esa emoción, como te estoy explicando, se fermenta y se transforma en esa enfermedad. Por eso es muy importante que desde el síntoma
prestemos atención a esos cambios. Muchas veces no nos atrevemos a dar ese paso, ese cambio, que puede ser tal vez, no lo sé, arreglar tu situación emocional con tu familia. A lo mejor no llevas una muy buena relación, nunca has llevado una buena relación con tu mamá, con tu papá, una buena relación de pareja, tu relación con tus hijos, ¿sí? Y entonces es ese estrés en el que estás constante, sometido día a día a día. Y luego agrégale las vicisitudes del día, agrégale todo ese trajín en el que estamos inmersos, que precisamente sigues liberando más cortisol porque es estrés, 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 y luego erróneamente al final del día prendes las noticias, ¿sí? Y te quedas con todo eso terrible que pasa en el mundo, porque hay cosas, los noticieros, son pocas las noticias buenas que transmiten, o positivas, más bien vamos a ponerle positivas. ¿Sí? Son más precisamente las desgracias y cosas negativas que pasan, asaltos, economía baja, muertos, etcétera, y entonces te quedas con todo eso, te vas a dormir, la mente no distingue, para la mente es lo mismo pensar que hacer, te quedas pensando todo eso que recibiste en el noticiero y estás generando cortisol, cortisol, estrés, estrés, estrés. Amaneces, lo primero que haces es prender el noticiero para ver cómo amaneció el mundo, ¿sí? Y de igual forma, nuevamente, tu shot de cortisol. También, ¿por qué? Porque ya tu sistema está acostumbrado, ¿sí? Ya es la droga que necesita tu cuerpo, ya es ese cortisol el que necesitas constantemente de estrés, de estrés, de estrés. ¿Por qué? Porque así lo has venido haciendo. Pero te digo que erróneamente se va acumulando, piensas que no. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces con cosas muy simples generamos estrés. Y te voy a poner el ejemplo. Vas a tener una junta de trabajo, ¿sí? Y muy común en las damas. Híjole, ¿qué me voy a poner? Tengo una junta con el jefe, tengo una junta con los directivos, tengo una junta con muchas personas, con un proveedor. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Y por algo tan simple de qué me voy a poner, te estás estresando. Y que no hace juego la falda con nuestros tacones o con la bolsa o con este saco, etcétera. Y ahí estás generando cortisol, el estrés, el químico del estrés, ¿sí? Innecesariamente. O inclusive hasta para una fiesta, ¿sí? Te estás preparando para una fiesta que vas a tener, híjole, ya no tengo vestido y no comí, o este vestido ya me lo vieron en una ocasión y seguramente va a ir mi prima que me lo vio en esa ocasión. Y entonces ahí vas corriendo, te compras vestido, pero después que el vestido ya no hace juego con los aretes, con la bolsa, con los tacones, le suena y estás generando innecesariamente estrés, estrés en tu organismo. Llegas a la fiesta y por eso traes el estómago inflamado o el dolor de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás generando ese estrés que lo estás mismo tú produciendo, lo estás mandando innecesariamente, ¿ok? Entonces, yo sé que esto no les pasa a ustedes, simplemente lo comparto nada más por compartir. A todos nos pasa, a todos nos ha llegado a pasar en su momento antes de yo comprender esta información. De igual forma, pasaban situaciones a las cuales de manera innecesaria me estresaba, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es precisamente eso, evitarlo y darte cuenta de ese foco rojo, ¿sí? Evitar situaciones de estrés, planear y ocuparte y dejar de preocuparte, que esta frase quiero que te quede. Vamos a ocuparnos y dejar de preocuparnos, ¿ok? Entonces es muy importante que continuemos de esa forma. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que están aquí presentes en este programa. Me comparten de cabina que nos están escuchando de Mérida, de Toluca y de Culiacán. Muchas gracias, gracias por acompañarme. Es un gusto para mí y les mando muchos saludos y todo mi cariño, de verdad, a todos, a todas las personas que están aquí presentes. Entonces, tenemos que, como ya dijimos, ocuparnos y evitar preocuparnos, pero siempre, por favor, que te quede muy claro, vamos a prestar atención a ese foco rojo, muy importante, para que la emoción no se fermente, no trascienda y no se convierta en esa enfermedad. Entonces, ese dolor de cabeza, ese malestar estomacal, esa falta de movilidad en las articulaciones, en las piernas, etcétera, ¿sí? Es un indicativo de algo que está pasando dentro de ti,
a nivel emocional, ¿sí? Recuerda, el 85% de las enfermedades son psicosomáticas, originadas por emociones, que no estamos experimentando, que no estamos eh, experimentando adecuadamente, que no estamos expresando, que estamos conteniendo. Muchas veces cosas muy fuertes como un asalto, por ejemplo, eh, la mente cómo graba, antes de ponerte el ejemplo del asalto. Ya les compartía en programas anteriores que la mente graba por repetición o por emoción súbita. Entonces, por ejemplo, ante un asalto, te quedas con ese delirio de persecución, con ese susto constantemente, te da miedo salir, sientes que siempre te están siguiendo, te están observando, etcétera, ¿sí? Te queda por mucho tiempo. En algún momento tuve esa mala experiencia, la cual, pues bueno, puedo contar, gracias a Dios. Y te queda todos esos indicios, ¿no? Y entonces se queda grabada esa información y te digo, es durante un buen tiempo en el que estás con ese sentimiento de que algo va a pasar, de algo va a pasar. Y entonces lo único que estás haciendo es generando y generando hormona de estrés, cortisol, 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 ¿sí? Y tu cuerpo lo está asimilando y te empieza a dañar otros órganos, aparatos y sistemas. Como te decía, esas hormonas, si no tienen un equilibrio, una función, todo exceso, ya lo sabemos, es una regla, todo lo que es exceso no es bueno para ti. Todos los excesos son malos, no son lo mejor, no son lo adecuado. Entonces también, por mucho que digas, es que la serotonina, la hormona de la felicidad, es muy buena, sí, pero como te decía en el programa anterior también, el exceso de felicidad llega a algo que se llama éxtasis y te ven como loco. A ver, pásatela súper feliz, alegre en todos lados. Bueno, a este loco, ¿qué le pasa? Esta loca, ¿qué le pasa? ¿Sí? No es correcto los excesos en ningún aspecto, inclusive por mucho que le llames la hormona de la felicidad. Las hormonas que se secretan, por ejemplo, cuando hay excitación o para la emoción y excitación, para los placeres, ya sea comer, el placer sexual, el deseo sexual, etcétera. De igual forma, no caes en el punto opuesto. Te voy a poner una metáfora que para que lo comprendas, es como en las películas. Si tú pones una película de drama, pues a lo mejor te vas a poner triste porque es el principio de la película, envolverte en esa atmósfera para que entonces tú sientas esa tristeza porque y vivas ese drama. Si ves una película de aventuras, híjole, te sientes acá, el Indiana Jones y el espíritu aventurero surge en ti, etcétera, ¿no? Si ves una película de terror, pues empiezas a generar esos químicos que te hacen sentir el miedo y te ponen en alerta y empiezas a producir adrenalina, noradrenalina, que son los químicos para mantenernos alerta. Y por eso cuando sale te sale ahí el monstruo, te sale la escena ahí de susto, brincas. ¿Por qué te exaltas? Porque tu cuerpo está generando ese químico que te va a mantener así por supervivencia activo para que pegues la carrera si necesitas pegarla, para que te protejas, porque son químicos que se generan para darnos esa fuerza de acción inmediata y entrar en ese estado de supervivencia. Entonces, de igual forma funciona con las experiencias del día a día. Entonces, así como los producimos con algo tan simple, esos químicos, con solo ver una película, imagínate cómo lo estamos produciendo de manera innecesaria en nuestro día a día, todos esos químicos. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita ya hablamos de lo que es la adrenalina y la noradrenalina, que nos permiten estar alertas y para situaciones de estrés o peligro. Por ejemplo, esa fue la adrenalina. La noradrenalina nos ayuda a incrementar nuestra atención y la memoria. ¿Sí? Se activa también por estados de sorpresa. La dopamina, por ejemplo, el neurotransmisor de la dopamina, lo que nos hace es es la sustancia del amor, produce energía, bienestar, se activa cuando sentimos atracción, cuando sentimos amor, cuando hacemos ejercicio también, ¿sí? Cuando escuchamos música o bailamos.
Entonces, por ejemplo, aquí te estoy dando unos tips para que de manera natural tú actives esos químicos. Si te encuentras en situaciones en que has dejado de producirlos y los estás tomando de manera sintética por situaciones de enfermedad hoy en día, ¿sí? Empiezas a equilibrarlos de manera natural. Por ejemplo, esa producción de dopamina con leer, hacer ejercicio, escuchar música, bailar, ¿sí? Amar, te permite generar dopamina. De esa forma empieza a generar dopamina. La oxitocina está relacionada a lo maternal y paternal, mejora la confianza, influyen en el comportamiento, ¿ok? Y se activa con pensamientos positivos, buen humor, empatía, risas, respeto y alegría. La serotonina se asocia también a la depresión, como te decía, dejas de producir, es la que hace el equilibrio con el cortisol. Bueno, todas interactúan y se van equilibrando, ¿sí? Secretan unas de un lado y secretan del otro para mantener ese equilibrio. Entonces, regulan el estado de ánimo, el sueño, el apetito sexual, la serotonina, es responsable del bienestar, buen humor, optimismo y cuando estamos socializando, ¿sí? Se activa esa serotonina. El cortisol ya hablamos, que es la hormona del estrés, la sustancia del estrés, que suprime el sistema inmune, como ya te lo comentaba, ¿sí? Y produce aumento de peso. Entonces aguas ahí, si estás subiendo de peso es porque estás generando mucho cortisol, ¿sí? Porque estás generando estrés, ¿sí? Que ahorita también voy a tocar el tema del aumento de peso a nivel emociones, cuál es el sentido emocional, el significado de la obesidad o del sobrepeso. Entonces, tenemos cambios de humor, genera osteoporosis, debilidad muscular, depresión, irritabilidad, el cortisol, ¿sí? Y bueno, tenemos la acetilcolina, que se relaciona con el sistema nervioso y ayuda a la digestión. Entonces también esos problemas a veces estomacales es porque estamos produciendo demasiado de esa hormona, ¿sí? Y entonces nuestro sistema digestivo se empieza a inflamar, nos empezamos a sentir mal. Entonces debes de buscar ese equilibrio, ¿sí? Pero poniendo atención primeramente a ese foco rojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué me está sacando de ese balance, de ese desequilibrio? Como te decía, ¿cómo se llama ese dolor de cabeza que tengo? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le pondría a ese malestar estomacal que traigo en este momento? ¿Sí? Para evitar llegar a los problemas terribles de ya padecer problemas renales, problemas digestivos severos, hígado, páncreas afectados, corazón, pulmones, entre otros, ¿sí? Entonces, te decía que quiero tocar el tema, por ejemplo, de la obesidad, del sobrepeso. El sobrepeso se origina, el conflicto emocional es falta de alimentación primaria. ¿Y sabes cuál es la alimentación primaria? El amor. El amor es la alimentación primaria. En programas pasados también comentaba sobre el amor y que todos buscamos siempre ese amor y esa aprobación desde el origen, desde el vínculo materno y paterno. Siempre estamos buscando el amor de mamá, el amor de papá y su aprobación. Y cuando no lo tenemos, lo compensamos alimentándonos en exceso, comiendo, se suprime de esa forma, ¿sí? Buscas compensarlo comiendo, esa carencia de alimentación primaria, de ese amor. Y entonces, ¿cómo funciona también en todas las carencias? Funcionan de esta forma, ¿sí? Las suprimes con otras formas. Unos lo suprimen con alcohol, otros lo suprimen con tabaco, todas esas carencias. Las suprimen con alimento, las suprimen con el sexo, las suprimes con muchas cosas erróneamente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente desconocemos ese correcto gestionamiento, esa correcta gestión de las emociones. Ojalá el día de mañana dentro del sistema educativo, desde la edad, desde la infancia, desde las primeras etapas, nos enseñaran a manejar correctamente nuestras emociones. Si bien las mencionan nada más y les enseñan a los niños y hasta es muy bonito verlos, mira, esto es cuando estás enojado, esto es cuando estás triste, esto es cuando estás alegre y así, ¿no? Y hacen sus caritas los niños y uno
nos enternecemos, nos da ternura, nos da alegría verlos, pero no nada más nos tocan de esa forma, a fin de mencionarlos, pero no cómo gestionar esas emociones, cómo expresarlas sin dañarnos a nosotros, sin causar daño al de enfrente tampoco, ¿sí? Y sin que las guardes para que evitemos que se fermenten y se conviertan en enfermedades. Recuerda que esto se va dando de manera gradual. No, ninguna enfermedad, ninguna, brota de la noche a la mañana. No es de que, hoy fui al médico y hoy me dijeron que tengo diabetes. Hoy fui al médico y me dijeron que tengo cáncer. Hoy fui al médico y me dijeron que tengo problemas renales. No funciona así. Estás generando químicos y químicos y químicos por años, estrés, acumulando aquí, allá y acullá, no expresando tus emociones, silenciándolas, callándolas, matando el síntoma, y entonces estalla la bomba. Se acumula. Imagínate que estás llenando una cubeta, estás ahí con una cubeta con agua, la estás llenando, ¿sí? Y sigue la gota cayendo, hasta que se derrama, se desborda, y tú no quitas la cubeta. Eso es lo que está pasando en ti, en tu sistema. Sigues generando y generando químicos y emociones contenidas sin expresarlas, hasta que el cuerpo de alguna u otra forma las empieza a expresar. Por ejemplo, el vitiligo. El vitiligo son las manchas que se forman en la piel, se empiezan a manchar las personas en su piel, como Michael Jackson tenía vitiligo, y entonces, ¿qué sucede? Como la emoción la silencias, como no la expresas, la piel la empieza a expresar, ¿sí? Se empieza a expresar esa emoción a través de la piel, y entonces surge el vitiligo. Te decía la faringitis. La faringitis tiene que ver con la expresión. Fíjate que es muy común en los artistas, por ejemplo, todas las personas en general, pero muy común en los artistas o deportistas, que precisamente, como decimos en México, les dan donde te duele. Y entonces el inconsciente es tan sabio que te dice, te voy a dar precisamente, como no pones atención, justo en el punto donde sé que me vas a atender, ¿sí? Y entonces el tenista, de pronto, se lesiona, ¿sí? O amanece con dolor de muñeca o de codo. El cantante amanece afónico, no puede cantar, no puede hablar, no puede expresarse. ¿Por qué? Porque solo ahí es cuando empieza a prestar atención. Entonces, vamos a seguir continuando con todo este tema tan interesante para que veas cómo son las emociones, cómo son los síntomas y por qué se transforman en enfermedad. Vamos a seguir profundizando, analizándolo y nos vamos a un corte comercial y regresamos en un momento nuevamente aquí a Empoderando Vidas con PNL. Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Hablemos de verdades. Sí, hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa desde la
Mundial Chuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 2 de la tarde en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. Gracias por continuar aquí conmigo en Empoderando Vidas con PNL. Entonces, antes del corte nos quedamos en que es muy común que veas artistas precisamente que el inconsciente les manda en ese foco rojo, les manda para poner atención a lo que deben de cambiar, modificar en su vida, justo en el punto donde más les duele. Y entonces te verás que el deportista se lesiona si es futbolista, se lesiona las piernas, se lesiona un tobillo, se lesiona un pie, un tendón. Los tenistas, ya dijimos, la muñeca, el codo, el hombro. Los cantantes, la voz, ¿sí? Su instrumento que es la voz. Déjame compartirte, tuve la oportunidad en una convención con diferentes ponentes en cuestión de motivación, desarrollo, crecimiento personal. Invitaron también como parte de a Yuri, la artista Yuri, la jarocha que muchas personas conocemos aquí en México. Y ella compartía precisamente, igual, que se vio inmersa en una situación emocional que crecía, y simplemente ella hacia un lado, mataba el síntoma, hasta que de plano se quedó sin hablar por completo. Sus cuerdas vocales, la emoción fluyó y se expresó a través de su instrumento, de sus cuerdas vocales. Estaban dañadas, estaban casi destrozadas, ¿sí? Y estuvo fuera del medio artístico, fuera de circulación en el medio artístico por casi 2 años. Imagínate lo fuerte que es para un artista precisamente cuando tu instrumento, la voz, ya no lo puedes expresar, ya no te puedes comunicar, y ni siquiera para hablar. No podía hablar, no podía emitir sonido alguno, ¿ok? Y hasta que efectivamente se dio cuenta y atendió esa emoción que nada más hacia un lado, apartaba, fue cuando empezó a sanar, a mejorar. Por eso te digo, la enfermedad como camino a la sanación. Por eso se titula así este programa. Entonces es muy importante que esa emoción la comprendas, que esa emoción la expreses, que dejes de silenciarla, que dejes de rezagarla, que le prestes atención, porque si no, lo único que va a pasar es acumularse y en cualquier momento va a estallar. Y vienen esos problemas que ya después, ahora sí que ya ni con parches ni con curitas, porque ya es un hígado, ya es un páncreas, ya es un sistema digestivo, un sistema respiratorio. ¿Qué está pasando ahorita, por ejemplo, con toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia? Te la voy a explicar con gusto, el conflicto emocional. La afectación principal con el bicho es voy a mencionar nada más bicho por los fines de que no haya ningún problema con las transmisiones. Entonces, el conflicto emocional, bueno, los pulmones, lo que significan los pulmones es el sentido de vivir, el sentido de la vida. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es tomar aire y respirar, ¿qué? Vida. Entonces, el sentido de la vida lo expresan los pulmones, mi sentido por vivir. De ahí, de tal suerte que las personas que se enferman de los pulmones es personas que se sienten ahogadas, asfixiadas de alguna forma. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con todo este bicho? ¿Por qué la afectación en los pulmones es tan severa, tan fuerte? Porque no estás acostumbrado a estar dentro del hogar.
Estás acostumbrado, todos erróneamente estamos acostumbrados a estar fuera, inclusive de nosotros mismos. Todo lo buscamos fuera, ¿sí? Afuera la diversión, afuera la relación de pareja, afuera esto, afuera lo otro, la relación familiar, inclusive afuera. No sabes convivir con tu familia, porque no sabes convivir ni siquiera contigo, ¿sí? Entonces es muy importante. Ahorita, ¿qué pasa? Estamos encerrados, no sabes convivir contigo, no te soportas a ti mismo, no soportas el encierro porque estás siempre acostumbrado afuera, 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 en la oficina todo el día. Ya llegas justo en la noche cuando ya todo el mundo está dormido, entonces nada más vas y das beso a tus hijos, le das beso a tu esposa, te acuestas, se acabó, yo ya cumplí mi día, ¿sí? Y así lo repites 7 días, 365 días, ¿sí? Años y años y años. Y entonces ahora que estamos encerrados, no sabes ni siquiera convivir contigo, mucho menos convivir con tu esposa, mucho menos convivir con tus hijos, mucho menos convivir, si te tocó el encierro con algún hermano, con algún familiar, con los suegros, con tu mamá, mucho menos. Y entonces, ¿qué pasa? Te sientes asfixiado. Te sientes, me estoy ahogando, me estoy asfixiando, me hace falta el aire, ya no puedo estar aquí en el encierro, estoy asfixiado por el encierro, estoy asfixiado por los problemas que veo diarios con mis hijos, estoy asfixiado por los problemas con mi esposa, porque no sé llevar una convivencia adecuada con mi esposa, estoy asfixiado porque no sé vivir dentro de mi hogar. Y entonces sales a cualquier cosa que tengas que hacer fuera, vas a la oficina rápidamente, algo que tienes que hacer presencial, vas a hacer tu súper, sales a la tienda, lo que sea, y entonces eres candidato idóneo, ¿sí? Para que el bicho se te pegue, para que te lo traigas y entonces te dé y ¡pum! Prolifera rápidamente. ¿Por qué? Porque me siento que me ahogo, ¿sí? Recuerda que la mente inconsciente no analiza. El inconsciente no tiene sentido del humor. El inconsciente es literal. Y entonces muchas veces todo eso lo piensas, pero no lo comentas. Dices, ay, estoy hasta el gorro de ver que mis hijos le batallan en la escuela o se sienten ellos también encerrados, ¿sí? Estoy asfixiándome yo, híjole, con mi esposa no me puedo entender, ¿sí? Y lo piensas, y lo piensas, y lo piensas. Y entonces la mente no analiza. No dice, híjole, lo dijo de broma, lo dijo en esta situación porque ahorita se siente incomprendido el muchacho. Sí, el muchacho se siente ahorita mal, está en sus 5 minutos de quejumbres, ¿sí? Y entonces no lo toma así de esa forma el inconsciente. Entonces, ok, señor, sí, señor, vamos a deprimir el sistema, vamos a bajar el nivel de producción de oxígeno y todo, y entonces eres un candidato no solo para el bicho, sino para un catarro común, una gripa común que te dé. ¿Por qué? Porque tu sistema está deprimido, porque tú lo estás generando desde el pensamiento, porque la mente inconsciente, grábatelo bien, no analiza, no tiene sentido del humor y es literal. ¿Ok? Y entonces, ay, estoy ahogándome en mis problemas aquí solo y ni siquiera puedo salir, no puedo salir a la playa, ni siquiera puedo salir a fumarme un cigarrito, que también es error, ¿no? Si estás deprimiendo tu sentido de la vida, tus pulmones, porque te sientes ahogado y crees erróneamente que fumándome el cigarrito me voy a liberar, cuando pues sabemos también el enfisema pulmonar ocasionado por los químicos nocivos, dañinos de los cigarros, ¿sí? Imagínate cómo esa bola de nieve que empieza así pequeñita, la vas haciendo grande, 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 detona en una pulmonía, en una neumonía, que finalmente es lo que pasa, ¿sí? Con el bicho. El bicho lo que hace es generar el colapso del sistema pulmonar, o se llaman trombosis del sistema pulmonar, ¿sí? Y los padecimientos o el deceso es por neumonía, pulmonía. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque me siento asfixiado a nivel emociones, a nivel psique, me siento asfixiado. Y no lo expresas, no lo compartes, no lo cambias, no lo modificas y te la pasas nada más. Me siento, estoy aquí encerrado, estoy aquí encerrado, estoy aquí encerrado. Ya te di algunas actividades que puedes hacer. Ponte a escuchar música,
Música tranquila también, no le metas, recuerda lo que hablamos de Masaru Emoto, lo que nos enseñó, de que las moléculas del agua vibran con estímulos externos y si el cuerpo tiene 75-80% agua, no le metas rock pesado a la música, no le metas reggaetón a la música porque más estrés vas a generar. Métele música clásica, música tranquila. De hecho, la música que te recomiendo aquí para ello, por ejemplo, es la que es en frecuencia de 432 hercios. La Tierra, todo, absolutamente todo tiene energía y esa energía se mide a través de frecuencias. La frecuencia del planeta Tierra ha sido medida y su frecuencia son 432 hercios. Si tú escuchas música a 432 hercios, estás en sintonía, en armonía con ¿qué? Con el planeta, con el universo. Y recuerda que el planeta es un ser vivo al igual que tú. Entonces, generas un equilibrio, una armonía de tu yo interno con el yo universal, en este caso a través del planeta, ¿ok? Entonces, una forma de entrar en esa tranquilidad, en esa pasividad interior, aprende a ver a tu interior, deja de buscar afuera todo, el amor también, el amor lo busco afuera. Yo estoy rodeado de amor porque me amo a mí mismo. Y entonces mis hijos me llenan de amor, mi esposa me llena de amor, mis amistades me llenan de amor. No es al revés. Ay, estoy lleno de amor porque me ama mi esposa, estoy lleno de amor porque me aman mis hijos. No. Me amo yo tanto que entonces me rodeo, el amor llega a mí y el amor me rodea a mí. De esa forma funciona. Entonces, ámate tanto para que empieces a generar químicos de la felicidad de manera adecuada, de manera equilibrada. Expresa tus emociones, pon atención a esos foquitos rojos, a esos síntomas, evita silenciarlos, ¿sí? Toma acción, ¿ok? Y entonces vas a crear una armonía por completo y vas a evitar caer en esa desarmonía, en ese desequilibrio y por ende en esas enfermedades. Entonces ya dijimos, escuchar música, leer, bailar, el pintar, dibujar, el arte. A lo mejor no eres pintor como tal, pero ponte a colorear mandalas, por ejemplo. Los mandalas generan, es geometría y la geometría favorece, ¿sí? Favorece cuando se utiliza de manera adecuada. Entonces, si la utilizas ahí para llegar a un estado de tranquilidad coloreando mandalas, colorea mandalas, por ejemplo, ¿sí? Medita. La meditación te conecta con tu yo interno y te lleva al yo superior también, te conecta con la fuente, ¿sí? Con la práctica. Entonces, el planeta Tierra, por ejemplo, hablamos que los pulmones es respirar la vida. El planeta Tierra también exhala. No sé si han visto videos en donde precisamente se ve cómo hace esto la misma Tierra alrededor de ciertos árboles. Está respirando la Tierra porque es un ser vivo también que respira vida, ¿sí? Los árboles, todo lo verde produce oxígeno. Entonces, si tú conectas con todo eso a tu alrededor, ¿sí? Si tienes la oportunidad de tener un jardín en tu casa, tienes la oportunidad de tener una maceta, un árbol, ponte a meditar frente a esa maceta, frente a ese árbol. Si vives en un departamento, pero tienes un arbolito, un bonsái pequeñito, es naturaleza, conecta con ella, medita, escucha música, disfruta y dale otro sentido a tu vida. Y evita generar estrés innecesario. Evita preocuparte. Quédate con esa frase, nuevamente te la voy a repetir. En lugar de preocuparte, transfórmalo con el poder mágico de las palabras, que ya también lo platicamos en algunos programas anteriores. Ese poder mágico de las palabras te lo dejo hoy en día. Vamos a cambiar preocuparme por ocuparme, ¿sí? Déjame platicarte rápidamente una experiencia personal que el día de hoy me sucedió. Y digo, a todo el mundo nos pasa. Perdí de vista por diferentes ocupaciones, de vista el calendario y tocaba cargar gas aquí en casa en la semana, pero a principios de la semana. Bueno, pues solo alcanzó el gas el día de hoy para el desayuno, ¿sí? Ahí voy a arreglarme y todo, agua fría, ¿qué pasó? Bajo, veo que ya no hay gas, ups.
Y entonces ahí puedo estar en estrés, no hay gas, no hay gas, y ahora, ¿qué hago? Y tengo que arreglarme, y tengo, porque voy a tener mi programa de radio y generar estrés innecesario. Saqué de mi kit de supervivencia básico que tengo en casa, en mis herramientas, mi resistencia para calentar agua, agarré una cubeta, la limpié, la lavé, la llené de agua, puse mi resistencia, se calentó, pues ni modo, jicarazo, pero me bañé y todo. Ahorita no estoy estresado. ¿Por qué? Porque al final del programa me voy a ocupar, voy a llamar al servicio del gas para que vengan y nos llenen el tanque de gas y listo. ¿Sí? Tampoco me estresé de que, es que si les llamo ahorita y a lo mejor llegan cuando estoy a mitad del programa y todo. ¿Para qué? Recuerda, hay que ocuparnos y evitar preocuparnos. ¿Sí? A ver, me llega una duda aquí que dice, Israel, tengo una nieta que cuando nació le dio taquipnia recién nacida. Ella tiene 6 meses. Muy bien. Todo lo que le pasa a los niños, sin excepción, todo, como les decía, la emoción, energía en movimiento. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Sí? Está comprobadísimo, híjole, ya está científicamente también, que todo lo que les pasa a los niños desde la concepción hasta los 12 años es la emoción que transmite mamá en primer lugar, papá en segundo lugar. Más o menos en un 60% mamá, 40% papá. ¿Sí? Esa emoción que nosotros los padres no expresamos, ellos lo expresan, ellos lo somatizan, nuestros hijos lo somatizan, pero así instantáneamente. Un ejemplo de ello, ¿sí? Para que lo reconozcas, lo identifiques. Tienes una discusión con tu pareja, ¿sí? Llegas con problemas del trabajo y todo, llegas y la pareja te dice, fíjate que pasó esto, se me cayó el niño, o en la escuela tuvo esa situación, y yo me peleé con mi hermano, con mi hermana, o con mi mamá, y entonces te llena más de problemas, tú llegas con tus problemas y te llenan más de problemas, y entonces empieza la discusión con la pareja, ¿sí? Y aunque te escondas, porque muchas veces también erróneamente decimos, vamos a esperarnos, nos echamos este pollito ahorita que se duerman los niños. Los niños están escuchando todo. Cuando nos dormimos, el oído se amplifica. Hasta 100 veces se amplifica el oído, ¿sí? Cuando estamos durmiendo. Entonces, erróneamente pensamos que el torito no lo echamos después de que se duerman los niños, todo lo escuchan los niños. Entonces, tú estás discutiendo ahí en la habitación con tu esposa, con tu pareja, y los niños escuchan todo y lo somatizan. Y entonces empieza a acalorar la discusión, ¿sí? ¿Y qué pasa? A veces tú te quedas callado, te quedas callada para que no se haga grande esa discusión, y al otro día los niños tienen esa faringitis porque tú no lo expresaste, ¿sí? Si fue una discusión muy acalorada, ¿sí? Viene esa temperatura o calentura, como le llamamos también, ¿sí? Le sube la temperatura porque fue una discusión tan acalorada y te prendiste tanto. Entonces, los niños somatizan. Entonces, aquí ante esta inquietud hay que checar precisamente la emoción que está conteniendo en primer lugar mamá. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué los niños somatizan todo? Es algo que se llama en la física cuántica entrelazamiento cuántico. Es una unión biológica y energética que hay entre padres e hijos y entre toda la familia. ¿Por qué es esta relación, esta unión biológica y energética? Porque los hijos son mitad óvulo de mamá y la otra mitad el esperma de papá. Entonces, esa es la unión, ¿sí? Los hijos son óvulo y esperma de mamá y papá, ¿ok? Y es una unión biológica y energética, y entonces ellos somatizan todo lo que tú, mamá, en primer grado te estás conteniendo, no estás expresando, estás silenciando, callando, lo somatiza tu hijo. Todo lo que está callando o silenciando papá, lo somatizan los hijos en segundo grado, ¿sí? Un ejemplo de esto también lo pueden ver con los mismos perros. En el programa del cuidador de perros, el encantador de perros, de Nat Geo, creo, él comenta precisamente que tú puedes mandar la emoción, los perros reciben emoción a través de la correa,
¿sí? Es esa misma unión que te digo, es un vínculo, en ese caso es un vínculo físico y visual, pero finalmente funciona como transmisor de tu emoción como dueño del perro, ¿sí? Directamente a la mascota, ¿sí? En el caso de los hijos, como ya mencioné, es ese entrelazamiento cuántico por ser óvulo y esperma de mamá y papá. Y aunque ya no estén vivos, mamá y papá, ya también la física cuántica lo demostró, esa unión permanece, de tal suerte que por eso los problemas transgeneracionales, ¿sí? Que decimos, híjole, el abuelo tuvo diabetes, el bisabuelo tuvo diabetes, el abuelo tuvo diabetes, papá tuvo diabetes, con seguridad voy a tener diabetes. Eso se llama lealtades familiares, que posteriormente vamos a platicar. Entonces, de esa forma se va dando esa cadenita y es muy importante, te das cuenta que, por ejemplo, hay técnicas específicas para cortar con todo esto cuando es a nivel transgeneracional. Les comentaba que como reconversor, con programación neurolingüística, tengo esa facultad de poderles guiar, poderles apoyar, coachear para cortar esos lazos, ¿sí? Y únicamente quedarte con todo lo bueno, con todo lo positivo y cortar con todo lo negativo a nivel árbol generacional, ¿sí? Es muy importante hacerlo para que puedas continuar en tu avance, para que puedas librarte de enfermedades que ni siquiera son tuyas, porque muchas veces como ese ejemplo, esa diabetes, lo haces por la familiar, ¿ok? Entonces, debes de evitar caer en esas situaciones. Juan Macedo nos manda saludos. Muchas gracias, Juan, un gran amigo, colega. Excelente información. Hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Así es, mi querido amigo. Tenemos que conocernos, tenemos que amarnos, tenemos que escucharnos, ¿sí? Evitar silenciar, evitar matar ese síntoma, ¿sí? Entonces, la reflexión final del día de hoy es eso y quiero que te quede muy claro. El síntoma viene a expresarme algo, cambios que tengo que hacer, ya sea yo en mi entorno, ¿sí? En la situación en la que me encuentro, en mi ambiente laboral, en mi ambiente familiar, en mi ambiente personal, con mis amigos, conmigo mismo. Tienes que prestar atención a esos cambios que tienes que hacer en tu vida, en tu persona, ¿sí? Escuchando ese síntoma, evitar que avance. Ocuparte, la palabra mágica del día, ocuparte en lugar de preocuparte, dejar de generar estrés, evitar generar estrés innecesario, ¿sí? Deja que fluyan las cosas fluyen. Si te ocupas, fluyes nada más, ¿sí? Si te preocupas, te estancas, te detienes y lo único que haces es hacer crecer esa bola de nieve en tu contra, nada más, hacerla más y más y más grande, ¿ok? Entonces vamos a escuchar nuestro cuerpo, vamos a escuchar nuestros síntomas, vamos a escuchar esas emociones, voy a expresarlas y como ya te dije, hay muchas formas de expresarlas sin que dañes al de enfrente. Ya dijimos, a través de una carta, a través de la escritura, de la pintura, a través de la música, del canto, ¿sí? Expresa esa emoción, libérate de esa emoción, no la contengas, transfórmala en cosas positivas para que evite transformarse en enfermedades que finalmente van a ser negativas o adversas para ti. Entonces, pues estamos llegando ya al final del programa. Agradezco mucho a todas las personas nuevamente que estuvieron aquí conmigo acompañándome. Vamos a hablar el próximo programa sobre ahora los hijos, precisamente para ahondar en estas dudas, en esta duda que hubo sobre los hijos, ¿sí? Profundizar en el tema, el entrelazamiento cuántico, cómo funciona, y entonces nos vemos el próximo jueves. La cita ya la conocen, a las 11 a través de Proyecto Radio MX. Y pues muchas gracias. Se despide de ustedes Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Hasta siempre. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es